Desde muy pequeño era muy aficionado al cine y entonces yo supongo que eso tiene que ver con mi padre, que era un enloquecido del cine, primero en 8 milímetros, luego en Super 8 y luego ya en los formatos de vídeo. Y yo desde pequeñito siempre he tenido la imagen de un padre que no importa qué acontecimiento familiar siempre iba con una cámara en 8 milímetros, ¿no? Cuando de joven soñaba con hacer cine, es probable que Carlos Taillefer no imaginase que como director de producción haría más de 50 películas y que trabajaría con directores como Pilar Miró, Víctor Erice o Antonio Banderas. En su dilatada trayectoria ha ocupado casi todos los roles tras las cámaras, pero sus inicios están sin duda marcados por su película documental Por la gracia de Dios, título indispensable del cine andaluz de la transición, en el que se aborda la Semana Santa de Málaga desde una óptica diferente. Con motivo del 40 aniversario de su estreno, la película se ha proyectado en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga y en Tesis hemos aprovechado para conversar con el cineasta malagueño sobre la vigencia de este film, sobre el rol del director de producción, sobre creatividad y festivales y sobre la situación del cine español. 3, 2, 1, acción. Cuando yo empecé y terminé la facultad, yo creo que como el 95% de todos mis compañeros y compañeras queríamos dirigir cine. Y así hice Por la gracia de Dios y otros cortos. Pero en el año 1980 tengo una oportunidad que me surge, porque yo ya había trabajado en varias películas, en distintísimas cosas, como hice sonido, hice dirección, hice producción, y entonces en 1980 me ofrecieron ir de ayudante de producción en Gary Cooper, que está en Los cielos, de Pilar Miró. Y tuve una jefa, que era la directora de producción de esa película, que me marcó absolutamente en el sentido de entender la producción del cine como algo creativo. Y a partir de ese momento, o sea, digamos que a partir de la película de Pilar Miró, Gary Cooper en los cielos, siempre me he dedicado a la producción. Primero como ayudante, en el año 83 hice mi primera película como jefe, como director de producción, que se llamaba Corre Gitano, de Tony Gatliff, y después en el año 2003-2004 mi primera película como productor ejecutivo, que fue El camino de los ingleses, de Antonio Banderas. Y luego ya a partir de 2010-2011 como ya productor independiente. Yo soy una víctima para él, una alimaña. Alimaña, ni alimaña. Exagerado. Voy a quitarle la bujía a la moto. No quiero que nos asfixien mientras dormimos. Me dan ganas de ponerme de rodillas y rezarle un Padre Nuestro al chino de los carteles. Un director de producción es la máxima autoridad después del productor, que le encarga a un director de producción hacer las localizaciones, el diseño, el primer presupuesto, para poner en buen fin un guión. El guión es la herramienta de trabajo desde la máxima autoridad, que es el director, hasta el último meritorio de una película. Eso hay que ponerlo en marcha y el responsable de llevar a buen fin eso es un director de producción. La generación anterior a la mía de directores de producción, había una cierta fama que ya desgraciadamente ha desaparecido con las generaciones que vienen después de mí, de que los directores de producción era la gente que decía a todo que no. Lo que yo entendí con esta mujer, de la cual fui ayudante de producción en Gary Cooper, es cómo el trabajo de un director de producción no es decir que no, sino es con el dinero que el productor tiene para producir la película, organizar eso para que llegue a buen fin, que unas veces habrá que decir que no y otras veces habrá que decir que sí, e intentar siempre buscar un equilibrio y una mediación entre el director de la película, el productor, que es el financiero, y el organizador, que es el director de producción. A lo largo de mi vida, en las distintas facetas de que yo he hecho en producción, siempre he tirado para la tierra. Por ejemplo, yo hice en el año 89 un documental que dirigí sobre la Feria de Málaga, que en este caso no fue una película de autor, fue un encargo del ayuntamiento para publicitar la feria, cuando la feria los caballos estaban en la calle Lario. O por ejemplo, hace poco, una de las últimas cosas que rodé, que además fue, eso sí, fue despedirnos del negativo, porque se rodó en 35 milímetros y a partir de ahí ya no había posibilidad porque se dejó de fabricar y ya todo se rodaba en vídeo, en digital. Rodamos una película con Diana Navarro, una película que se llama Yocasta, una peli de época que además yo me la traje
Y la rodamos en Alfarnate, en Antequera y tal, y que Diana Navarro fue la primera vez como actriz, por supuesto cantó una canción dentro de la película que rodamos en inglés, con actores ingleses y que fue maravilloso, ¿no? You're in my house. Don't worry. You're safe. Por la gracia de Dios, es un mediometraje de 40 minutos, rodado en la Semana Santa de marzo del 78 y que se estrenó en el Festival de Benalmádena. Hay que tener en cuenta que en el 78 fue cuando deja de ser obligatorio el nodo, desapareció la censura y entonces empezaron unos documentales en aquel momento, entre ellos está Por la gracia de Dios, que digamos lo que hacía era, o tenían un lenguaje, una forma de ver el mundo documental de una manera radicalmente distinta de lo que era el nodo. Por situar el momento histórico, por ejemplo, en el 77 se hizo El desencanto de Jaime Chávarri, en el 78 se hizo Por la gracia de Dios, en el 79 se hizo Ocaña, retrato intermitente de Ventura Pons, que fue una película también muy rupturista, y en el 80 se hizo Rocío, por ponerte, digamos, un poco documentales de aquel momento de la transición. La reacción en el Festival de Benalmádena, que fue el primer lugar donde se exhibió, fue, digamos, como que el público estaba dividido. Por un lado, la mitad de la sala era el público habitual de Benalmádena, que aplaudía la peli, y la otra mitad eran gente de cofradías que se habían desplazado porque yo pedí un permiso para rodar la película y sabían que alguien malagueño había hecho una cosa sobre la Semana Santa. Y efectivamente pateaban y además me llamaron hereje y pidieron, además, es muy gracioso porque pidieron, todavía existía la figura jurídica del destierro, pidieron mi destierro de Málaga, aunque ya no se aplicaba, que me hubiera encantado que me hubieran desterrado una temporada a un lugar, a Lanzarote como Unamuno, ¿no? Yo supongo que ellos se sintieron afectados en el sentido de que hasta ese momento no se había tratado en el mundo documental la connivencia que hay entre lo militar, lo religioso y lo político en la Semana Santa. Porque en la película no hay una ofensa contra nadie. Me preguntan muchas veces si yo tuve algún tipo de problema con los militares o con esto. Ninguno, porque las imágenes es imagen real. Ahora, el montaje, obviamente, hay detrás un autor con un montador en una moviola decidiendo qué plano se monta o no y qué música se pone o no. Estoy encantado que la peli haya tenido una nueva vida, porque además ahora hay una cosa adicional, y es que la película con 40 años se convierte además en un objeto antropológico. Cómo éramos, cómo era la ciudad, cómo vestíamos, cómo eran los coches, cómo eran las calles, y entonces se convierte también en un objeto de interés antropológico. Hablando ya bajo el punto de vista económico, no religioso, eso aporta muchísimo dinero a Málaga. Yo cuando hay una cámara delante de mí, gozo mucho. La cultura en general, pero en particular el cine, que es quizás dentro del mundo de la cultura la que más necesidad industrial tiene por la propia dinámica de cómo se hacen las películas, el abandono del cine en particular en el mundo de la cultura es absoluto. Antes de la crisis se hacían 180 películas, de las cuales 100 eran hechas dentro de la industria, y había una industria que en momentos mejores o peores, pero funcionaba, había unas normas que se respetaban, pero con el tema de la crisis, por un lado, Televisión Española ha dejado de ser la televisión pública que había sido durante mucho tiempo, y por otro lado, casi se ha hecho imprescindible que para hacer una película dentro de la industria, es decir, una película que tenga una distribución normal, que luego pueda ser vendida, que viaje a festivales, que viaje al mundo, es prácticamente imprescindible que estén detrás las televisiones privadas. Entonces, la línea editorial de estas televisiones, en el sentido del cine que les interesa hacer, es un cine que, esto es opinión, que desde mi punto de vista es un cine que tiene más que ver con el entretenimiento. A mí me gusta un cine muy de autor, que es un cine que te hace pensar, que es un cine que no vas a entretenerte, que no renuncio a ello, A mí me encanta los thrillers y las comedias españolas, se están haciendo thrillers y comedias magníficas, pero a mí como cinéfilo me interesa más otro tipo de cine. Por ejemplo, un señor como Víctor Erice, que yo fui, por ejemplo, el director de producción del Sol del Membrillo, no ha vuelto a rodar, lleva años sin rodar. A mí me parece tristísimo y terrible cómo están envejeciendo grandes directores nuestros que llevan años sin dirigir una película, salvo el caso de Carlos Saura, que es una excepción y que bienvenida sea, ¿no?
todos los directores, digamos, que son gente con 70, con 80 años, que llevan años sin dirigir una película. Me parece terriblemente injusto. Esto no ocurre en otros países europeos. Los grandes festivales no han desaparecido, menos mal, porque podrían haber desaparecido. Quiero decir, sigue existiendo San Sebastián como el gran festival de España y además el que lleva más años, Valladolid como festival de festivales, Málaga como festival de cine español o luego los especializados, ¿no? La labor de difusión y la labor cultural que los festivales, digamos, importantes siguen haciendo es muy importante. O sea, date cuenta que un festival para una película puede ser es el primer lugar donde se estrena y luego un puente de lanzamiento. Y eso en ese sentido es muy positivo de todos los festivales, no solo de los grandes, sino también de los pequeñitos. Yo creo que el cine es probablemente con la música un lenguaje universal, es decir, que una peli japonesa viene aquí o al revés, una española va a Japón o a Australia o no importa qué, y el lenguaje tanto del cine como de la música, te diría que incluso probablemente de la música más, ¿no? Te evade a un lugar y te lleva a conocer unos territorios que, hombre, hoy en día el tema de la comunicación ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero a mí me apasiona, ¿no? Y, por ejemplo, algo como es un festival, como el de ahora, que estamos aquí en Málaga, o no importa qué festival, el poder ver películas de tan distintos países, de tan distintas sociedades, de tan distintas formas, es fantástico, es una gozada. Para mí el cine es belleza, ¿no? De disfrutar, yo disfruto con la belleza y el cine es magnífico, ¿no?